Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias por el día de hoy, Señor, por resguardarnos, protegernos, bendecirnos, por cuidarnos, Señor, por darnos todo lo necesario para nuestra existencia. Te agradecemos por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y por ese amor con el que nos has amado. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y escrito está: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En estos días el Señor nos recuerda y nos traslada a que pensemos en su Hijo amado Jesús, de donde es el origen de su familia aquí en la tierra. Es de un lugar humilde, porque será exaltado hasta lo más alto, al lado del Padre eterno, de donde proviene desde el principio, y nos invita a estar con Él en unidad, como escrito está. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Por eso tenemos un Dios y Padre para todos. Aleluya. Sí, Belén Efrata, recuerden que es donde nació nuestro Señor Jesucristo, como a 5 kilómetros de Jerusalén, pero ya de ahí veremos, no, ya lo vimos cuando en Lucas y en Mateo, todo lo que pasó en ese nacimiento. Vamos a continuar con la lectura del libro de Amós, en el capítulo 7, y escrito está: 3 visiones de destrucción. Así me ha mostrado Dios el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió el Señor de esto? No será, dijo el Señor. Dios el Señor me mostró así: he aquí Dios el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije: Señor Dios, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió el Señor de esto? No será esto tampoco, dijo Dios el Señor. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amós y Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Señor: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Capítulo 8 del libro de Amós, escrito está: el canastillo de frutas de verano. Así me ha mostrado Dios el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Señor: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Dios el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. El juicio sobre Israel se acerca. Oigan esto: los explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo?
El Señor juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Dios el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré sus fiestas en lloro y todos sus cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Libro de Amós, capítulo 9, escrito está. Le puse 145, pero en realidad es 14. Los juicios del Señor son ineludibles. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavaran hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondan de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. El edificio en el cielo sus cámaras, él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la faz de la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor es su nombre, hijos de Israel. ¿No me son ustedes como hijos de etíopes?, dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Dios el Señor están contra el reino pecador, y yo la asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa del Señor, dice Dios, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que Ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos. Y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, Dios tuyo. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy de Amós, y también terminamos el libro de Amós. Aquí lo que nos tiene que llamar la atención, o bueno, lo que me llamó la atención a mí, es lo que dice el capítulo 8, que todos van a sentir sed, pero no sed de agua, sino sed de oír la palabra de Dios. Estamos en un mundo caído, cada vez más se deprava el mundo. Yo creo que ni en Sodoma ni en Gomorra estaba como están las condiciones el día de hoy. Un mundo totalmente depravado, un mundo cruel, un mundo sin sentimientos, un mundo horrible. Y eso se pondrá peor, dice la palabra, cuando se ha retirado el Señor, ahora que estamos, el Espíritu Santo, perdón, ahora que estamos leyendo Apocalipsis. Pero yo creo, o pienso, que lo más duro, lo más difícil para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo de Dios, para un verdadero creyente,
es no poder escuchar la palabra de Dios, no poder leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos disciplina, la palabra de Dios nos redarguye, toda la palabra de Dios. Y desgraciadamente conozco cristianos que se dicen ser cristianos desde hace 15 años y jamás han leído completa la Biblia. Eso es una vergüenza, eso nos debería de dar vergüenza el decir que solamente una vez hemos leído la Biblia, y si acaso, porque hay quien no la ha leído completa nunca. Ajá. Se debe de sentir un pesar en el corazón el no alimentarnos diariamente de este rico pan espiritual que nos ha dejado el Señor. No es una costumbre, no es una obligación, es una necesidad que nutre nuestro espíritu. Por eso el Señor advierte, van a tener sed, pero sed de oír la palabra de Dios. Imagínense, en esos tiempos el pueblo la escuchaba por medio de los sacerdotes y ni ellos la leían. Y ahora en estos tiempos, desgraciadamente, estamos siendo víctimas de falsos pastores, falsos maestros, que inclusive he conocido pastores e iglesias en donde se les prohíbe leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no les conviene que lleguen al conocimiento de la verdad. De hecho, conocí a una mujer que profesa la religión católica, que dice que la Biblia es obra de Satanás. Imagínense eso. Qué terrible castigo le espera a todos los que blasfeman en contra de la palabra del Señor. Por eso, nosotros, si nos consideramos cristianos, si nos consideramos creyentes, si nos consideramos seguidores de Jesucristo, si nos consideramos discípulos de Jesucristo, debemos de leer la palabra de Dios, aunque sea un ratito en el día, hasta que se nos haga una necesidad, hasta que sintamos hambre de saber que el Señor está con nosotros por medio de su lectura. Y ya al final de Amós vemos ahí la promesa de restauración del pueblo de Israel. El Señor nunca se olvida de sus hijos, nunca se olvida de su pueblo y nunca se olvida de su iglesia. Por eso es necesario que nosotros nos la llevemos por la derecha y cuando caigamos, pidamos perdón, nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y escrito está, déjenme, aquí está. El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaban delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Dios de mi vida, vimos ya cómo se abrieron los sellos y vimos todas las calamidades que traen encima de ellos. Después como que hubo un intermedio en donde se nos presentó quiénes eran los 144,000 y la multitud con vestiduras blancas. Y
Y una vez que pasó ese pequeño lapso, vuelve el Señor Jesucristo a abrir el rollo, a romper el séptimo sello, para que diera paso a las trompetas. Cada una de esas trompetas dice que cuando tocó la primera trompeta, graniza y fuego mezclados con sangre y lanzados sobre la tierra. Imagínense nada más, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba tierra. ¿Cuán grande hambre va a haber en la tribulación? Porque la tercera parte de los árboles va a ser quemada, árboles frutales y toda la hierba verde. El segundo ángel tomó la trompeta, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué puede ser esa montaña? Ok, como bien puede ser un meteorito, un meteorito que caiga dentro del mar, pero no un meteorito cualquiera, un meteorito grande, como para que se muriera la tercera parte de los habitantes del mar. Imagínense, y además no solo eso, sino la tercera parte de las naves que surcan el mar se destruida. Obviamente la otra interpretación pudiera ser un misil balístico, un misil nuclear, un misil de guerra, un misil espantoso que destruyera toda esta parte. Al hablar del mar, ahí no sabemos si se refiere a todos los mares, a los 7 mares del planeta, o solamente a una región en específica. De todas maneras, va a ser horrible esto. El tercer ángel del cielo cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajá, y las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ok, ¿qué es el ajenjo? El ajenjo sabemos que es una hierbita. Aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México, yo me acuerdo que cuando hacemos un coraje muy grande que dicen que hasta se nos derramó la bilis y andamos ahí con la boca seca, con la boca amarga, recuerdo que mi mamacita chula, querida, hermosa, bueno, amada de Dios, amada mía, me daba un tecito de ajenjo, pero con una pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque el ajenjo, en una mediana cantidad, te hace ver visiones, es como si fuera un enervante. ¿Por qué? Porque lo utilizaban las brujas en la Edad Media para pensar que volaban. Por eso decían que volaban, porque tomaban ajenjo y le daban ajenjo a sus seguidores. Pero en una gran cantidad el ajenjo es muy venenoso. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente aquí estemos hablando de un misil de esos que acaban con los recursos naturales de la ciudad en la que caen. Misiles de esos horribles que traen guerra bacteriológica que van a envenenar las aguas. Ajá, y los hombres al tomar esas aguas, recuerden, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues, compramos agua embotellada o la purificamos con filtros y todo eso, pero en la gran mayoría de los exteriores, en el campo, la gente todavía acostumbra a beber agua directita del río. Imagínense la mortandad, y no solo en el país, sino en todo el mundo, ¿no? En el campo, qué rico es beber agua de río, pero imagínense eso, que todo va a estar así envenenado y no se va a poder beber agua. Imagínense las condiciones en las que va a estar el mundo en esos tiempos. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tierra. ¿Qué puede ser esto? Ok, como bien puede ser un fenómeno cosmológico que haga que el Señor produzca para que haya oscuridad en la tierra, o lo más probable es que sea, recuerden que ya está en la gran tribulación estos eventos, que ese evento sea a consecuencia del invierno nuclear. Si ustedes no saben qué es eso, véanse un videíto, véanse un reportaje acerca de lo que es el invierno nuclear, pero a la explosión de muchas bombas de gran magnitud, bombas atómicas, se va a levantar tanta ceniza del suelo de la Tierra que el cielo va a quedar oscuro, y esa es una realidad. Vean cómo en imágenes que tenemos de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se soltaron las bombas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, vean cómo quedaba el cielo, quedaba nublado. Cuando fue también el desastre nuclear en Chernobyl, cuando fue el desastre nuclear en Japón, recuerden que el cielo quedaba tapado, se tapaba el sol y la luna. Muy probablemente, como ya estamos en la gran tribulación, como está antes de que se levante el anticristo para engañar a todo el mundo, aquí va a haber una terrible devastación en el planeta.
Estamos muy cerquita de que pase eso, ¿eh? Ojalá Dios quiera que nos permita que retarde su promesa para que todos podamos proceder a arrepentimiento. Pero sí, eso es un hecho de que puede suceder un invierno nuclear que nos oscurezca la luz del sol, nos oscurezca la luz de la luna y nos oscurezca la luz de las estrellas. Nada más pónganse a pensar, si si se oscurece el sol, las plantas no pueden producir fotosíntesis, por lo tanto no pueden producir alimentos, no pueden producir frutos, vamos a sufrir un frío terrible, muchos animalitos van a morir, o sea, va a estar horrible esta parte de las trompetas. Si en las copas nos dio miedo, ahora imagínense cómo va a ser en las trompetas. Por eso arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todos vamos a proceder a arrepentimiento y la gran tribulación no la va a pasar su iglesia. Pero bueno, ya con eso terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque hemos sido elegidos para estar contigo en las bodas del Cordero, porque hemos sido elegidos para disfrutar de las moradas celestiales que tienes tú preparadas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por tu gran salvación ya estamos contigo, Señor, y no sufriremos todo esto que se está narrando. Te agradecemos, Señor, por preservarnos del día de la ira del Señor y sobre todo porque nos tienes resguardados en el hueco de tu mano. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. El amor de Jesucristo esté con ustedes, su familia, su hogar y su trabajo. Y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.